Por esta razón, la economía de Canadá está en problemas. Hasta hace algunos años, Canadá era visto como el vecino amigable del norte de Estados Unidos, y un país soñado para muchos, con una vasta extensión territorial, enormes reservas de agua dulce y recursos naturales para impulsar sus industrias. Una nación con una cultura envidiable, una versión más segura y estable de Estados Unidos, con un sistema de salud universal y mucha más igualdad de oportunidades para todos. Canadá se mostraba como un lugar ideal para echar raíces, por lo que durante las últimas décadas fue un destino importante para los inmigrantes de muchas partes del mundo. Hace 20 años habría sido inimaginable que existieran campos de personas sin hogar en las principales ciudades canadienses, muy parecidos a los que se observan en California. Canadá no sigue siendo aquel país próspero, productivo y lleno de oportunidades. Esto es el resultado de diversos problemas económicos que están haciendo estragos en la vida de los canadienses en todos los aspectos. La delincuencia y los crímenes agresivos están en aumento, como no se veía en décadas, tanto así que a muchos les da miedo utilizar el metro de Toronto. Por otra parte, el sistema universal de atención médica, antes un orgullo, ahora colapsa por la excesiva cantidad de personas que requieren ayuda. La crisis de las sustancias ilícitas estadounidense parece haber alcanzado a los canadienses, y es cada vez más preocupante. Mientras tanto, el mercado laboral no da abasto para dar oportunidades de trabajo a la inmensa cantidad de inmigrantes, alrededor de 1 millón, que llegan cada año. En pocas palabras, Canadá se cae a pedazos ante la mirada incrédula del mundo, y las cosas empeorarán por la burbuja inmobiliaria que podría explotar en cualquier momento. Hoy en Crea y Transforma, te contamos por qué. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Canadá está en serios aprietos. Un país que gozó de décadas de crecimiento y progreso constante, ahora sufre las consecuencias de malas decisiones gubernamentales y se enfrenta a una crisis sin precedentes en su historia moderna. Su economía está estancada, su capacidad productiva no solo no crece, tampoco tiene las herramientas para hacerlo de manera significativa, por lo que no tiene la capacidad de sostener la masiva cantidad de inmigrantes que llegan con la intención de establecerse. Y la situación es aún mucho más complicada cuando se trata del problema inmobiliario, ya que para una gran parte de los propios canadienses que viven allí, resulta extremadamente difícil. Escasez de viviendas accesibles en Canadá. Desde la acogida de plataformas como Airbnb y VRBO, la financiación de los alquileres a corto plazo se ha vuelto un problema serio en Canadá. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos define la financiación como el fenómeno que se origina cuando la vivienda se trata como una mercancía, un vehículo para la riqueza y la inversión, en lugar de un bien social. Y es que muchos canadienses y compañías inmobiliarias están exprimiendo de manera excesiva el mercado inmobiliario para obtener más y más ingresos. Es decir, están buscando todos los medios para obtener mayores ganancias de sus propiedades, y eso significa que los inquilinos se ven obligados a pagar más o marcharse. Algo que pone mucha más presión a la situación de la vivienda, y muchas familias están siendo acorraladas por esta brutal realidad que se experimenta en el mercado de alquileres de las principales ciudades de Canadá, como Toronto, Montreal y Vancouver. Por ejemplo, una de las estrategias que implementan muchos es el alquiler a corto plazo, y evitan ofertar sus viviendas como lugares de alquiler permanente. Se aprovechan de la zona gris que se forma cuando falta regulación específica. Miles de familias han sufrido desalojos, a pesar de que tenían contratos anuales. A otras simplemente no se los renuevan, y en su lugar ofrecen alquileres a corto plazo mucho más costosos e insostenibles por periodos prolongados. Es cierto que esto abre una ventana de oportunidades para los turistas y proporciona mejores ingresos para los arrendadores, inversores y promotores inmobiliarios. Le da algo de oxígeno a la economía, pero es un golpe duro a los arrendatarios. Este fenómeno ha venido creciendo en los últimos años. Los STR, o alquileres a corto plazo, representaban el 7% de los ingresos del subsector en 2017. En 2021 era más del 15%. Una de las principales razones por las que esto está ocurriendo es la falta de información sobre qué porcentaje del stock de viviendas se utiliza para los STR, lo cual sería el primer paso para intentar legislar en busca de agregar más protección para los inquilinos. El profesor de la Universidad de Alberta dice al respecto: dado el aumento de la inmigración y la escasez de viviendas que anticipamos en el futuro,
Es extremadamente importante que los gobiernos locales sepan qué está pasando con su inventario de viviendas. Y es que realmente ya se experimenta una escasez de viviendas, al menos de las asequibles, de esas que tienen rentas inferiores a los $750 y que son adecuadas para las familias que tienen ingresos inferiores a los $30,000 anuales. Entre el año 2011 y el año 2016 se perdieron más de 322,000 propiedades y solo en 2021 se perdieron otras 230,000 propiedades. La mayoría de estas ahora tienen rentas superiores a los $1,000 y $1,500. Y sí, esta reducción es porque se volvió muy popular buscar beneficios en el mercado inmobiliario con los STR. El investigador principal de la Universidad de Carleton en Ottawa, Steve Pomeroy, dice sobre la situación. El surgimiento de empresas de alquiler a corto plazo como Airbnb ha permitido que tanto los pequeños inversores como algunas grandes corporaciones generen ingresos mucho más altos que los generados a través de arrendamientos a largo plazo. Todo este asunto ha sido determinante para que el fenómeno de las personas sin techo explotara a un nivel sin precedentes en el país. Y es que hasta en ciudades y pueblos, donde nunca se había visto, ahora es algo común. Las personas sin hogar invaden las ciudades canadienses. Y si hay algo imposible de negar, incluso para los políticos canadienses más hábiles, es la creciente crisis de personas sin hogar, el enorme problema de la vivienda en el país. Es impresionante la cantidad de campamentos abarrotados de carpas en las que viven personas que no pueden pagar un alquiler. Es un espectáculo triste y lamentable que se puede apreciar en diferentes partes de ciudades como Toronto, Vancouver, Halifax o Calgary. Y la triste realidad es que los políticos se muestran desinteresados en actuar ante la situación, y los que se atreven a intentar algo generalmente son criticados en las redes sociales. Además, las iniciativas que proponen carecen de grandes inversiones o un compromiso real. Son medidas para intentar tapar las consecuencias del problema y no el origen. Por ejemplo, en la Columbia Británica despenalizaron las sustancias ilícitas. Quienes defienden esta iniciativa señalan que Portugal es una muestra clara de que puede funcionar, y lo cierto es que los resultados han sido asombrosos en el país lusitano. Sin embargo, en la Columbia Británica no agregaron el componente de tratamiento y disuasión, en el que se establecen sanciones no penales a estas personas, como multas e incentivos para que ingresen a centros de rehabilitación, que es la base fundamental del éxito en Portugal. Los críticos a esta política aseguraron que sería una injusticia exigir tales reglas y cumplimientos a los adictos. No obstante, los expertos de Portugal han declarado en muchas ocasiones que si no hay un enfoque agresivo en la rehabilitación y el seguimiento, lo único que lograrán es que la despenalización provoque más consumo de sustancias ilícitas y recaídas. Así que están haciendo algo completamente irracional, y es extremadamente importante combatir el consumo de sustancias ilícitas, porque muchas de las personas que caen en adicción son las que, lamentablemente, quedan sin hogar y para escapar de la realidad terminan dañando sus vidas. En ciudades como Vancouver, durante años, hubo mucho descontento por tener campamentos masivos de personas sin hogar. Kennedy Stewart, el exalcalde, no hizo nada para intentar arreglar Hastings Street, el lugar donde había la mayor concentración de adictos a las sustancias ilícitas, miseria y criminalidad. De hecho, los negocios y toda la prosperidad que alguna vez hubo en la zona desapareció. No fue hasta que eligieron a un nuevo alcalde, que prometió cambiar la situación, que se limpió la zona. A las personas se les obligó a desalojar, ofreciéndoles como única alternativa refugios donde recibirían asistencia social, comida y un techo. Aunque no todos quisieron ir a esos centros y optaron por mudarse a otras ciudades donde pudieron seguir en lo mismo, como en Winnipeg, donde nunca se había visto tantas personas sin hogar. Caos en Winnipeg y Ontario. Marion Willis, directora ejecutiva de Sun Enlaces, una organización que ayuda a las personas en condición de calle en Winnipeg, dijo sobre la masiva cantidad de indigentes que llegan a los campamentos. En realidad no puedo darles un número, pero puedo decirles que este año, en nuestro lado del río, en el este de Winnipeg, hay más campamentos que nunca. Y según Willis, el problema no muestra signos de que podría mejorar en un corto o mediano plazo, más bien hace énfasis en lo realmente complicada que está la situación. Asegura que sus equipos trabajan día y noche para intentar construir relaciones con estas personas, convencerlas de que contacten con servicios contra la adicción y ayudas de vivienda para que tengan más apoyo. Sin embargo, la magnitud de la situación y los problemas tan profundamente arraigados en las personas superan por completo a organizaciones como Sun Enlaces. Como es de esperar, esta situación es un problema que afecta a todos alrededor. Incrementa el consumo de sustancias ilícitas, los delitos y la prostitución por la zona, lo que obviamente no es un motivo de alegría para los residentes. Muchos simplemente prefieren hacer maletas y marcharse. Y para que el panorama sea más desolador, el gobierno local en Winnipeg, al igual que la mayoría de Canadá, no ofrece soluciones y la mayoría de los discursos hablan de futuros lejanos.
Una residente llamada Vanna Sewell cuenta: todas las iniciativas de las que escucho son a tan largo plazo que pasa una generación antes de que se aborde realmente algo. Hay vidas que se están desperdiciando debido a estos problemas de adicción, debido a la falta de vivienda. En Ontario, en la comunidad de Greater Sudbury, también se ha visto un enorme incremento de campamentos que albergan a casi 100 personas sin hogar. El asunto es grave, pero hay muchos otros problemas en Canadá por los cuales sus dirigentes deben preocuparse. Canadá bajo fuego. A mediados de agosto, los incendios en el noroeste del país provocaron una respuesta gubernamental más contundente para evacuar a cientos de personas hacia lugares más seguros por medio de helicópteros y aviones. El ejército canadiense envió aeronaves y a más de 100 soldados para colaborar en el operativo. Además, muchos de estos fueron equipados y entrenados para ayudar en tareas de extinción de incendios, rociando en puntos calientes y despejando zonas. Y es que la situación se tornó peligrosa con más de 230 incendios forestales activos diariamente. 5 comunidades enteras fueron evacuadas por aire. Mike Westwick, portavoz de los bomberos de los territorios del noroeste, dijo en un comunicado: durante las últimas 24 horas más o menos, ha habido un puente aéreo como nunca ha visto este territorio. Aviones que vuelan desde High River, aviones que vuelan desde Fort Smith, aviones que vuelan desde Jean Marie River. Las carreteras están comprometidas. Es una situación muy grave. Un residente de la aldea Enterprise, al sur de High River, contó que planeaba quedarse unas horas más para recoger las cosas de valor de su casa antes de evacuar. Cuando tocaron la puerta de su casa, dijeron: no tienes que evacuar inmediatamente. Probablemente fue solo 30 a 45 minutos después de eso, cuando básicamente se quemó toda la ciudad de Enterprise. Los incendios en Canadá han calcinado más de 8.100 millas cuadradas en lo que va del año 2023, y el número de incendios forestales ya ha superado todos los récords. Y no se espera que mejore la situación, mientras el gobierno también debe lidiar con la interferencia extranjera de China en las elecciones del país. China se mete en las elecciones de Canadá. Las relaciones entre Canadá y China han venido deteriorándose desde el 2018, y es que a finales de ese año fue arrestada la directora financiera de Huawei e hija del fundador del gigante chino de telecomunicaciones, por acusaciones estadounidenses por haber cometido fraude. Esto llevó a que China respondiera deteniendo a Michael Corwin, un exdiplomático, y a Michael Spauer, un empresario y consultor canadiense reconocido. Desde ese punto, las cosas solo han empeorado. A inicios del 2023, la Agencia de Inteligencia de Canadá hizo expulsar a un diplomático chino tras determinar que estuvo detrás de un complot que intentó intimidar a un legislador y a su familia en Hong Kong. La razón es que este legislador había estado criticando el pésimo historial de derechos humanos de Beijing. Por supuesto, esto no ha sido todo. Las tensiones han ido en aumento, hasta el punto de que se acusa a China por interferir en las elecciones canadienses. De hecho, el investigador especial del primer ministro, Justin Trudeau, renunció en junio luego de que se filtrara información sobre cómo China habría podido entrometerse en las elecciones del país. Y es que este hombre, David Johnston, debía ser quien vigilase los intereses de Canadá y evitara a toda costa la interferencia extranjera. En su carta de renuncia escribió: cuando asumí la tarea de relator especial independiente sobre interferencia extranjera, mi objetivo era ayudar a generar confianza en nuestras instituciones democráticas. He llegado a la conclusión de que, dada la atmósfera altamente partidista en torno a mi nombramiento y trabajo, mi liderazgo ha tenido el efecto contrario. Y lo cierto es que el nombramiento de Johnston ha generado mucha desconfianza, porque se suponía que debía investigar de manera imparcial las posibles interferencias de China en el gobierno de Trudeau, pero es un hombre muy cercano al primer ministro, lo que ha sido denunciado en muchas ocasiones por los opositores al gobierno. Como Pierre Poilievre, líder opositor del Partido Conservador, quien asegura que David Johnston es un compañero de esquí, vecino de Chalet, amigo de la familia y miembro de la Fundación Trudeau. No tiene nada que hacer en ese trabajo porque es un trabajo falso que es incapaz de hacer de manera imparcial, y ninguna de sus recomendaciones puede tomarse en serio porque está en un conflicto de interés. Si bien los problemas políticos de Canadá son serios, los problemas económicos son mucho más peligrosos, y para entender cómo han llegado a este punto necesitamos ir un poco más atrás. La historia y el surgimiento económico de Canadá. La economía en el territorio donde se establecería Canadá era una red comercial grande y vibrante. Docenas de pueblos indígenas intercambiaban pieles, herramientas, bienes de consumo y hasta artículos decorativos. Estos utilizaban los ríos y lagos para transportar las mercancías por miles de kilómetros. Por supuesto, con la llegada de los europeos esto cambió por completo. Inicialmente, los asentamientos europeos fueron pesquerías en la costa este. Pescaban durante los veranos y volvían a Europa cargados de pescado. Para conservarlos evaporaban agua de mar y los salaban.
Además comerciaban la sal. En la década de 1860 ya se creaban fábricas para procesar y conservar salmón, lo que sería un negocio muy lucrativo durante las próximas décadas en el Pacífico. Otra industria que prosperó increíblemente bien fue la de la madera. Tanto Europa como sus colonias en Estados Unidos necesitaban enormes cantidades de madera para continuar creciendo y no lo habrían podido hacer sin los recursos de Canadá. Por lo que el comercio de madera desde Canadá se transformó en un negocio masivo, así que este recurso se convirtió en la mercancía más importante. Y es que en su mejor momento, en los veranos se cargaban más de 1,200 barcos repletos de madera desde la ciudad de Quebec. La poderosa industria de la madera ayudó a crear industrias periféricas, como la agricultura, además de establecer el modelo económico del capitalismo y dar nacimiento a entidades financieras, como el Canada Banking Company, fundada en Montreal en 1972. Ya en 1886 habían sido creados 38 bancos autorizados. Después de 1896 y hasta 1914, Canadá fue la economía de mayor y más rápido crecimiento del mundo. Superó y por mucho a su país vecino. Los motivos aún se debaten. Sin embargo, hay aspectos importantes que señalan algunas razones. Por ejemplo, las tierras semihúmedas, aptas para el cultivo, se agotaban en Estados Unidos, pero abundaban en Canadá. Aún no se introducían los fertilizantes y cultivar siempre en las mismas tierras no era posible de la misma manera que lo es hoy. Canadá gozaba de las mejores tierras agrícolas vírgenes del norte del continente, y con nuevas tecnologías disponibles, como la agricultura de secano, el país se convirtió en un poderoso productor de alimentos. Al mismo tiempo, empezaba a transformarse en una nación industrial. Tras la Primera Guerra Mundial y durante gran parte del siglo XX, Canadá afrontó muchas dificultades económicas hasta que, a mediados de los 90, fue recuperándose y aprovechó los vientos de prosperidad que llegaban desde Estados Unidos. Solo que con una población mucho más pequeña, hubo más control y menos caos. Canadá se forjó como un país modelo y lleno de oportunidades, aunque se cometerían errores económicos que hoy pasan factura. Las principales industrias de Canadá. A pesar de tener una población relativamente pequeña, unos 40 millones de habitantes, Canadá tuvo un PIB de 1.64 trillones de dólares en 2020, con lo que se quedaba con el 9º lugar entre las mayores economías del mundo. Las siguientes son 3, sus industrias más importantes. Número 1. Bienes raíces y los alquileres. La industria de los bienes raíces y los alquileres en Canadá da el mayor aporte al PIB del país, con 256,000 millones de dólares anuales, lo que demuestra que, efectivamente, hay un problema. La administración de propiedades, el alquiler, la venta o la compra y la promoción dan empleo a más de 250,000 personas y crece a un ritmo vertiginoso. Número 2. Manufactura. En Canadá se fabrica una gran diversidad de productos para el consumo interno y para la exportación, como alimentos, productos químicos, productos metálicos, petróleo, equipos de transporte, maquinaria y otros. La industria emplea a 1.5 millones de personas y aporta 178,000 millones de dólares al PIB. Número 3. Minería, extracción de petróleo y gas. En Canadá hay enormes reservas de recursos naturales que se han estado explotando por décadas: carbón, oro, níquel, cobre, plata y otros. Aunque también extraen piedras, grava, arena, arcilla y cerámica. Sin embargo, la explotación y extracción de petróleo y gas es la actividad más importante y beneficiosa. Durante el 2020, esta industria creció 15%, dándole empleo a más de 190,000 personas y contribuyendo a la economía canadiense con 144,000 millones de dólares. Los principales socios comerciales del país son 3. Estados Unidos, que es el principal, al cual exportó bienes y servicios por más de 53,000 millones de dólares. En segundo lugar está China. Canadá envía principalmente carbón, mientras importa tecnologías y servicios. Las exportaciones de Canadá hacia el gigante asiático tuvieron un valor de 31.6 mil millones de dólares. Reino Unido está en el tercer lugar, con casi 15,000 millones en exportaciones. La burbuja inmobiliaria en Canadá. El negocio en el mercado inmobiliario es masivo en Canadá y se debe principalmente a que no se construyen suficientes casas, mientras al país entra una media de 1 millón de inmigrantes por año. El incremento constante de los precios de las viviendas, dada la escasez de oferta, provoca que las propiedades sean un negocio muy rentable. Muchas personas siguen endeudándose para adquirir más viviendas a pesar de los altos intereses. Es un esquema Ponzi que eventualmente explotará y causará un daño enorme. El problema es tal que se calcula que se necesitan alrededor de 3.5 millones de nuevas unidades de viviendas para el 2030 y poder hacer que el coste de un techo vuelva a ser asequible para la mayoría. Una de las razones por las que no se construyen casas suficientes es la falta de trabajadores en el sector de la construcción. ¿Por qué?
porque la productividad de los trabajadores ha caído abruptamente, carecen de equipamientos más modernos para tener mejores desempeños, y los salarios cada vez tienen menor poder adquisitivo. Además, el 20% de estos son mayores de 55 años. Problemas en la economía canadiense. Los canadienses han visto una mayor rentabilidad de sus inversiones en el sector inmobiliario que la fabricación o producción de bienes y servicios, por lo que otros sectores se han descuidado dentro del país desde hace años, lo que ha debilitado la diversificación económica y un sinfín de malas decisiones políticas y económicas han hecho que los canadienses estén empobreciéndose en relación con los demás países de primer mundo. Este año la economía ha tenido otra mala racha que viene desde el año 2017. En junio se mostró nuevamente señales de desaceleración, atribuido a los aumentos en las tasas de interés para frenar la inflación. Sin embargo, las proyecciones indican que en lo que queda de la década, Canadá tendrá el crecimiento más lento entre los países de la OCDE. El principal problema es la caída de la productividad de los trabajadores en todas las industrias. Hace una generación atrás, los canadienses eran tan productivos como los estadounidenses. Actualmente, un trabajador estadounidense produce alrededor de un 40% más que uno canadiense. Esto al mismo tiempo provoca que los canadienses tengan salarios más bajos y que no tengan demasiado para gastar en la economía, y así es mucho más difícil que los negocios crezcan y den más empleos. Por otra parte, la desaceleración de la economía global también está impactando al país, ya que la economía de Canadá depende en gran parte del comercio con sus socios más grandes, y los datos de principios de agosto muestran cómo las exportaciones y las importaciones han estado cayendo, aunque esto es mucho peor en las exportaciones. Además, los canadienses y los sectores productivos deben sobrevivir a los aumentos en las tasas de interés, que encarecen la producción y los precios. Desde marzo del año 2022, se han aumentado 10 veces y actualmente oscilan entre 3.5% y 4%. ¿Qué puede hacer Canadá para mejorar su situación? La mayoría de los expertos en materia económica asegura que el principal factor de la caída de la productividad en Canadá se debe a la falta de inversión, tanto interna como extranjera. Sin embargo, esa mayoría también coincide que es necesario que se realice una reforma tributaria para mejorar la productividad. Y es que los impuestos canadienses pueden ser hasta 7% más caros que los de Estados Unidos, sobre todo en los impuestos sobre ingresos, y esto provoca que muchos inversionistas y empresarios lo piensen varias veces antes de invertir en Canadá, por lo que es necesario que se apliquen cambios. Canadá necesita implementar nuevas políticas y regulaciones en el sector inmobiliario para mejorar la situación de la vivienda. Al mismo tiempo, debe invertir mucho para mejorar la productividad de los canadienses si quiere impulsar a su economía. Así que es vital una reforma tributaria. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo es que se acabó la economía de Canadá. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.